pero que a veces los niños son el gancho para que los padres lleguen. Bendito sea Dios. Muchos de los pastores que están hoy en la obra llegaron a Dios por sus hijos. Amén. Entonces, que sea el Señor que nos dé la sabiduría. Nos vamos a sentar primeramente el Señor para poder hacer ya la reunión, hermano, que necesitamos organizar todo y ya planificar todo lo que durante el año vamos a hacer. Gloria al nombre del Señor. Ahora sí, Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que a través de los medios de comunicación pues están ahí siempre escribiendo, están pendientes, compartiendo. Dios les bendiga grandemente. Amén, amados hermanos. Vamos a tomar la palabra del Señor. Vamos a ir a primer libro de los Reyes, en el capítulo número 13 del primer libro de los Reyes, versículo número 1, gloria al nombre del Señor en adelante. Que hay un mensaje muy precioso, muy importante también para nuestra vida. Y vamos a leer primer libro de los Reyes, capítulo 13, desde el verso 1 en adelante. Amén, gloria al nombre del Señor. Sean todos y cada uno bienvenidos a nuestra escuelita o escuela dominical. Gloria al nombre de Cristo. Muy bendecidos, hermano, de verdad. El viernes tuvimos un culto de mucha bendición. Dios nos habló lo que necesitábamos oír y pongamos por obra lo que Dios nos habla en este lugar. Dice la palabra: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Padre y buen Dios, en esta hora, Señor, te adoramos y te damos gracias. Te pedimos, Señor, que a través de la palabra usted nos abra nuestro entendimiento, abras nuestro corazón y nos des la gracia, la sabiduría, la fortaleza. Señor, nos des en esta hora la humildad para poner en nuestro corazón la palabra, para vivirla, obedecerla, amarla. Señor, atesorarla en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Jehová. Glorifícate de una manera grande en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Bendito sea el Dios y Padre en esta maravillosa hora.
de la mañana, gloria al nombre de Cristo. Meditando a través de la palabra del Señor en estos versos, nosotros encontramos a un profeta que fue movido de su lugar por la orden de Jehová. Dios le dijo, vaya a Betel. Ahí usted se va a topar con gente tremenda. Y quiero que haga esto y que haga aquello a lo cual usted es enviado. Dice la palabra que el profeta llegó y lo que leímos fue la primera parte de lo que nosotros vamos a extendernos más adelante. Lo que la palabra del Señor nos enseña, para parafrasear un poco esto, es que el profeta fue y dio una profecía contra el altar como señal, contra aquel lugar como señal, que este hombre enviado por Dios llevaba el respaldo de Dios para que toda esa gente viera que lo que estaban haciendo era desagradable ante los ojos de Jehová. Por eso, cuando el rey Jeroboam extiende su mano y dice, préndalo, dice que se quedó seco. La mano ya no se la pudo enderezar porque quedó seco. Quedó, en otras palabras, como decimos aquí, le quedó tiesa la mano. Y la palabra dice que cuando él se vio en esa situación, él le dijo, ora a tu Dios para que me restaure la mano. Y el hombre oró y Dios lo sanó en el instante. El altar se quebró. Todas las señales, hermano, que se estaban moviendo era la evidencia del respaldo de Dios, porque el hombre estaba haciendo lo que Dios le había enviado a hacer. Cuando el hombre, hermano, el profeta, está por retirarse, Roboam le dice, ven conmigo a mi casa. Yo te voy a dar de comer y te voy a dar un regalo. Te voy a dar un presente. El hombre le dice, ni aunque me dieras la mitad de tu casa me quedo. Ni voy a comer aquí, ni voy a beber agua aquí, ni me regreso por el mismo camino, porque así me está ordenado por Jehová. Mire, amado hermano, hasta ahí vemos un hombre de Dios fiel. Hasta ahí vemos un hombre de Dios obediente. Hasta ahí vemos, hermano, un hombre de Dios que está cumpliendo la palabra, que está cumpliendo el mandato, que está obedeciendo la voz de Dios. Un varón de Dios que está, hermano, en el servicio, que está en ese momento aplicando lo que Dios quería que se aplicara sobre ese lugar. Pero en el versículo 11 dice la palabra, moraba entonces en Betel un viejo profeta. Mire que esa palabra, viejo profeta, era porque este hombre ya no ejercía el trabajo. Estaba desobligado, ya no funcionaba, ya no lo veía Dios, ya no lo usaba. Ya Dios ya no lo tomaba en cuenta. Ya no había nada para él. Por eso, hermano, es de tenerle cuidado a esto. Oiga, un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, oiga, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló como sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Mire, amado hermano, en toda esta lectura hay muchos detalles que nosotros tenemos que tomar en consideración para el tema que vamos a hablar en esta mañana. Porque el tema que queremos hablar es avanza y no dejes que la carne te doblegue. Amén. Avanza.
Porque, amado hermano, esa palabra avanzar significa caminar, significa ir hacia adelante, significa no retroceder, significa no quedarse, no estancarse. Por eso cuando una persona avanza, camina, cuando una persona en esta tierra, dentro del camino del Señor, está, hermano, viva, la persona está ejerciendo sobre él mismo la fuerza que viene de Dios para caminar, para ir dejando y dejando camino y camino tras de él. Eso lo que va a hacer es que lo va a ayudar a crecer, lo va a ayudar a fortalecer su vida espiritual, lo va a ayudar a llegar al lugar a donde la persona quiere ir. Porque a donde queremos estar un día es en la presencia de nuestro Dios, donde nuestra alma y nuestro espíritu se regocijan estar, o se regocijarían, o se van a regocijar, es en la presencia de Dios. Por eso nosotros vemos, amado hermano, que este hombre, porque acá hay muchas figuras que podemos nosotros aplicar a la vida cotidiana del creyente. En primer lugar, vemos un profeta, alabado sea el nombre del Señor, que Dios envió a hacer un trabajo. En la primera parte que nosotros vemos de esta narración, el hombre llegó, hizo lo que tenía que hacer, pero dentro de toda la multitud habían unos muchachos que eran hijos de un viejo profeta. Ese viejo profeta, la palabra lo dispone de esa manera porque era alguien que ya no servía, era alguien que ya no funcionaba en el cargo. ¿Cuántas veces Dios a muchos, amado hermano, aunque estén jóvenes, aunque tengan todavía potencia en su vida, el Señor les dice: ese es un viejo, ya no sirve, ya no funciona, ya no hace, no ejecuta lo que tiene que hacer en donde lo tiene que hacer. Y eso pasa porque a veces, amado hermano, dejamos de avanzar, porque a veces dejamos de caminar, a veces nos cansamos en el camino, a veces nosotros nos distraemos en el camino. Cuando una persona se detiene, recuérdese que este muchacho, este profeta, mientras iba avanzando, el hombre que venía detrás no lo podía alcanzar. Mientras él se mantuviera caminando, el que venía detrás le iba a costar trabajo. Es más, hasta pudo haberlo evadido, pudo haberlo esquivado, pudo haberlo dejado pasar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros vemos que cuando este hombre dice: ¿para dónde se fue? ¿Para dónde agarró? ¿Dónde está ese hombre de Dios? Hermano, bendito sea el Señor, para allá se fueron, para allá agarró. Y el hombre dice: ensíenme el asno, prepárenme el animal y lo voy a seguir. Mire qué terrible es esto. Porque cuando nosotros nos detenemos, como este muchacho se detuvo, el hombre, hermano, venía detrás, galopando en el animal ese. Y cuando vio sentado a él, dijo: hey, paró el animal y dijo: ¿es usted aquel que fue a predicar ahorita allá? Sí, soy yo. Qué bueno, dijo el hombre viejo, el profeta viejo. Mire lo que dice. Entonces, en el verso 15 dice: entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino donde fueres. Le vuelve a repetir lo mismo. Pero el otro, como ya era viejo, como ya no servía, como ya no tenía la gloria de Dios, como se había apartado Dios de él, le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan,
en su casa y bebió agua. Alabado sea el nombre del Señor. Usted ve que la palabra dice que cuando lo alcanzó le dice: ¿eres tú? Sí, soy yo. Entonces el profeta viejo mintiéndole, porque ya no había temor de Dios. Ya no había esperanza para ese hombre. Porque cuando una persona pierde la presencia de Dios, pierde el temor de Dios, pierde la gracia de Dios, pierde todo lo que hay de Dios, la garantía. Mire, la garantía del verdadero cristiano, ¿sabe cuál es? La presencia de Dios. Pero si no hay presencia de Dios en la vida del cristiano, ¿qué temor va a haber? ¿Qué miedo va a haber? ¿Qué respeto va a haber? Por eso es que se oyen, amado hermano, allá en el mundo, cosas terribles que los cristianos hacen, que los que supuestamente van a la iglesia hacen. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de eso? Porque ya es una persona vieja, desutilizada o inutilizada, porque él mismo se inutilizó, él mismo se bloqueó, él mismo le cedió sus derechos al enemigo, a la carne. Mire, sobre todo a la carne, amado hermano, porque estamos hablando del avanzar para no dejar que la carne nos doblegue. Mire, esa palabra doblegar principalmente significa la acción de hacer que alguien desista de su propósito, dejándolo para que ceda o someterlo. O sea, cuando una persona o cuando alguien quiere doblegar a otro, hermano, empieza a ver de qué manera se lo gana, de qué manera lo desbarata, de qué manera lo destruye, de qué manera lo hace desistir, de qué manera lo hace regresar, de qué manera lo obliga a volver, lo somete a las cosas que la persona sabe que no está en su haber hacerlo. Cuando una persona es sometida, es para quebrantar el espíritu, es para quebrantarle la voluntad. Cuando una persona es sometida, es para arruinarlo, para desbaratarlo, para que esté ahí sumiso, sin hacer mayor cosa, que no pueda moverse, que no pueda tener la fortaleza para tomar la palabra, tomar la espada y pelear esta guerra espiritualmente. Cuando una persona es sometida, por lo regular es sometido por engaño o por otro más fuerte que él. Eso dice la palabra de Dios, que aquel que es, hermano, sometido a algo, se vuelve esclavo del que lo sometió. Por eso es que este hombre viejo, este profeta viejo, me llama la atención, porque cuando se acerca, si le empieza a hablar con él y le dice: oiga, yo también soy profeta como tú. A mí también Dios me habla. A mí también Dios se me revela. Y me acaba de revelar Dios a través de un ángel. Mire, ahí el profeta se hubiera dado cuenta, porque dijo: bueno, a él le habló un ángel, pero a mí me habló Dios. A él le habló un mensajero, un subordinado de Dios, pero a mí me habló Dios desde los cielos y me dijo que no me quedara aquí. Desde ese momento, esa persona se hubiera dado cuenta que no era Dios el que estaba hablando a través del profeta, que era un engaño, que era una trampa, que era, amado hermano, algo que se había levantado contra él. Porque lo que había hecho había molestado al infierno, había molestado, hermano, a las huestes espirituales de maldad. Porque lo que estaba haciendo por la obra de Dios y por su propia vida había enardecido al diablo, que el Señor lo reprenda. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de avanzar, no detenernos. Usted debe de avanzar. Hoy tiene que tener un avance más que ayer. Hoy tiene que tener un crecimiento más que el día de ayer. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque la palabra de Dios nos enseña esto, que lo encontró, no lo hubiera hallado si él hubiera hecho lo que Dios le dijo: no te detengas,
camina, avanza. Hasta cuando llegue a su casa descansa. Hasta cuando haga la labor, cuando haga lo que tiene que hacer, descanse. Yo entiendo que nosotros como hijos de Dios, ¿sabe hasta dónde vamos a descansar? Hasta cuando nos lleven, hermano, cargado entre 6 en una caja de pino y nos lleven a meternos a un hoyo, a nuestra morada terrenal eterna. Gloria al nombre del Señor. Hasta ahí, si fue fiel, si fue verdadero, si cumplió con las cosas de Dios, hasta ahí la persona podrá decir que va a descansar. De lo contrario, tenemos que avanzar, tenemos que seguir caminando, tenemos que, hermanos, someter esta carne a la voluntad de Dios y no nosotros estar sometidos a la voluntad de nuestra carne. Porque la carne lo que busca es doblegarnos. La carne lo que busca es, hermano, enredarnos nuevamente en sus pasiones, en sus deseos, como dice la palabra de Dios. Allá en Gálatas 5:16. Mire lo que habla la palabra de Gálatas. Allá en 5:16. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amado hermano. Gálatas 5:16 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a ver si lo encontramos. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea la gloria y la alabanza para siempre. Amén. Gálatas 5:16 dice la palabra en esta mañana. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, usted ve que hay esto se refiere a otra cosa, pero si lo entendemos literalmente, nosotros podemos determinar que el deseo carnal que hay en la persona está batallando contra el deseo espiritual que la persona tiene para buscar a Dios. La carne no quiere que el espíritu crezca. El espíritu no quiere que la carne crezca. Hermano, y esa batalla la libra la persona en su mente, en su corazón, en su conciencia. Lo libra en sus sentimientos. Y esa es la batalla que continuamente la persona está librando en su vida. Gente que quiere dejar tiradas las cosas del Señor. Gente que dice no puedo más con esto. Gente que dice mejor le doy a otro la carga porque yo no la puedo llevar. Gente que entrega lo que Dios un día se los dio en su mano. Eso es porque se cansa. ¿Y por qué se cansó? Porque el trabajo no lo está haciendo en el espíritu, lo está haciendo en la carne. Por eso es que hay inconsistencias en la obra. Por eso es que hay muchas veces ese desbalance en la iglesia de Cristo, hermano, que se empieza a hacer un trabajo pero no se termina, no se finaliza. Se empieza con un proyecto, se queda a la mitad. ¿Por qué? Porque la carne desubicó el trabajo que se debe de hacer en el espíritu. La carne lo doblegó. Mire, había hecho bien todo. Lo que hizo mal fue detenerse. Lo que hizo mal fue estancarse. Lo que hizo mal fue dejar, hermano, la obediencia, dejar el mandato de Dios por un lado. Él lo había hecho todo bien. Hasta el momento estaba bien lo que él estaba haciendo. El problema fue que se dejó engañar. Mire, qué terrible es cuando la gente se deja engañar. Y sabe que el primer engañador no es el diablo, sino nosotros mismos. Usted puede ser engañado por su propia carne, por los deseos engañosos, como dice la palabra. Gloria al nombre de Cristo. Hay una porción en la palabra de Dios en donde nos habla en Primera de Juan, capítulo 2. Ahí está. Mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan. Aleluya, Él sea la gloria. En el capítulo número 2, versículo 16, dice la palabra de Cristo.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. O sea, la palabra nos enseña que hay oposición. La carne a usted se le va a oponer. La carne se le va a levantar en el camino para que no haga, como dice Gálatas, lo que quiere hacer. Quiere servirle a Dios, pero la carne no lo deja. Quiere, hermano, doblegar usted la carne en el espíritu. Bendito sea Dios. Para doblegar esa carne tiene que avanzar, tiene que caminar, tiene que crecer, tiene que ser fuerte, tiene que ser fortalecido por la gloria de Dios. Usted no se puede autofortalecer a usted mismo. Usted no se puede llenar usted mismo. La persona no tiene esa capacidad ni la voluntad de hacerlo. Es por eso que cuando somos doblegados en nuestro espíritu, primeramente por la palabra de Dios, la palabra me debe de doblegar a mí. La presencia de Dios, yo me debo de doblegar ante la presencia de Dios, porque doblegado ante Él, humillado ante Él, yo sí puedo caminar, yo sí puedo avanzar, yo sí puedo tener recompensa de mi trabajo, yo sí voy a tener lo que Dios anhela para mí. Pero mientras yo me estanque, mientras yo me detenga, mientras yo deje tirado todo a mi alrededor, no voy a poder ver la mano de Dios, hermano. ¿Cómo va a ver usted la mano de Dios así? ¿Cómo va a poder la persona decir, hice lo que Dios me mandó a hacer, hice lo que tenía que hacer? No hizo nada. Como Saúl decía, mire, yo cumplí con la palabra de Dios. ¿Cumplió qué? No hizo nada, porque Samuel le dijo, y entonces, y ese balido de ovejas y ese bramido de vacas, ¿qué es? Usted dijo que cumplió, entonces ¿qué hace eso ahí? ¿Qué hace Balac ahí metido? ¿Qué hace ese príncipe de esta gente metido ahí con usted? ¿Qué tiene que estar haciendo esa gente ahí? Bendito sea el nombre del Señor. Ese amalecita, ¿qué hace en su tienda? ¿Qué hace usted atendiéndolo? Usted perdonó lo mejor y el hombre se excusaba y el hombre ponía 1001 excusas, pero él estaba haciendo lo que él quería. Y usted ve que eso, lo que le costó fue el reino. Lo que le costó fue el respaldo de Dios. Eso tuvo un precio. Mire, amado hermano, yo no me quiero arriesgar. Yo no le aconsejo que se arriesgue. Pero aquel que dice, no, hermano, yo la verdad que ya no puedo, ya no creo, ya no siento, ya no tengo la fuerza, ya no tengo el ánimo, el gozo para hacer las cosas. Mejor que lo haga otro. Ay, hermano. La persona no sabe lo que está diciendo. La persona no entiende lo que está diciendo. La persona se detuvo, esa es la verdad. Se detuvo, se cansó. Mire, ¿por qué no podemos cansarnos de hacer este trabajo? ¿Por qué no podemos cansarnos de seguir buscando la presencia de Dios? ¿Por qué dejamos las cosas, hermano, en el arranque? Qué bonito es empezar algo, pero cuando uno se da cuenta que eso no es solamente de 3 días, de 3 mesecitos, de 2 semanitas, que eso es hasta que Cristo venga, que ese trabajo no lo puede dejar. Ay, hermano, ahí es donde muchos lo piensan, ahí es donde muchos dicen, no, yo es tanto, así es, yo pensé que solo era de unos mesecitos. No, hermano, esto es de darle. Ahí es donde muchos se cansan. Ahí es donde a muchos los doblega la carne. Ahí es a donde muchos los doblega. Les doblega el espíritu la carne. Y sabe que por eso hablar del espíritu habla de la voluntad. Habla de la fortaleza. Habla, bendito sea el Señor, del ánimo. Bendito sea Dios. Y cuando la carne doblega eso,
ya no hay ganas de hacer nada. Por eso es de que usted ve que la gente que vive en el pecado, la gente que vive apartado de Dios, la gente que están allá, hermano, en los placeres de la tierra, no quieren comprometerse con la palabra, no quieren comprometerse con Cristo, no quieren comprometerse en la iglesia. Evangelícelos. ¿Y qué es lo que le dicen? Ay, no, usted, mucho compromiso. Y así hay muchos cristianos dentro de la iglesia. Ay, no, mucho compromiso. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está su voluntad? ¿Dónde está eso que ama a Dios? ¿Dónde está eso que vamos a ver la mano de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde se queda eso? Eso no se puede quedar en meras palabras. Eso no se puede quedar en una fantasía, en la mente del pastor, en la mente del líder. Eso no se puede quedar como un mero sueño, hermano, inútil. Ahí, eso tiene que hacerse realidad. Pero para hacer realidad las cosas, hay que esforzarse. Usted sabe lo que en la vida, hermano, la vida, ponga su vida como ejemplo. ¿Acaso a usted no le ha costado hacer sus cosas? ¿Las ha podido hacer de la noche a la mañana? ¿O le ha costado tiempo hacerlas? Ay, cuánta gente está, ay, mire, yo anhelo aquello, yo deseo tanto y estoy ahorrando. Y mire, tenía ya el ahorro, pero me surgió esto y de mi ahorro tuve que dar y volver a empezar a ahorrar. ¿No es así? ¿No es así como toca a veces? Pero la persona está dispuesta a hacerlo. No se detiene. La persona sigue y se esfuerza y trabaja y avanza, hermano, y logra obtener lo que tanto en su vida ha anhelado. Bendito sea Dios. ¿Pero por qué? Porque no se sentó debajo de una encina. No se sentó debajo de un enebro. Mire, por eso es que la carne, cuando usted la ha doblegado, la carne tiene que quedarse atrás. La carne tiene que quedarse rezagada. En el espíritu avance, camine. La carne se cansa, el espíritu no. La carne hermano, se debilita, el espíritu no. El espíritu da fuerza. El espíritu se renueva. El hombre interior se renueva, aunque el de afuera se vaya desgastando. Por eso es de que yo entiendo esto y lo he visto en muchas personas, que cuando avanza su vida espiritual, hermano, y dice, bueno, gloria a Dios, tengo más tiempo, ya no tengo niños en escuela, ni tengo que cuidar nietos, ya no tengo que hacer más nada, lo único que me resta ahora es vivir la vida para Cristo. Mire, ¿sabe hasta cuándo la persona empieza a disfrutar del verdadero evangelio? Cuando tiene tiempo para orar, para clamar, para buscar a Dios, cuando ya está viejito. ¿Sí? Yo conozco unos hermanos ya están grandes, entre 70, 75 años andan los dos. Ya no tienen que andar cuidando nietos, ya no tienen que andar cuidando patojos. Y ahí está, la hermana me dice, pastor, ahora yo me meto a ayunar cuando quiero, oro cuando quiero. Pero eso no vaya a creer cuando quiero allá al mes, no. Eso es todos los días, a cualquier hora, en la madrugada. Esa mujer pasa orando todo el tiempo. Y uno dice, gloria a Dios por eso. Hermano, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque se cultivó el espíritu. El espíritu doblegó la carne. El espíritu avanza. El espíritu hace que la persona no se siente, no se quede tan tranquila, no se quede ahí esperando que las cosas le vengan del cielo. No, mi amado hermano, eso lo hace el que no ha entendido el camino de Dios, el que vive de fantasías y de sueños que nunca se van a realizar. La palabra dice que el perezoso desea y no obtiene nunca nada. Eso dice la palabra. Pero el que pelea por las cosas de Dios, el que pelea, hermano, para no doblegarse, aquel que aunque le esté costando, pero está avanzando día a día. Por eso es que esa persona no se puede quedar. La persona dice, no, yo tengo una carga, yo tengo una responsabilidad, yo siento el peso de la obra de Dios, yo siento el peso de las cosas del Señor, yo siento que la obra de Dios me necesita. Qué bueno que lo piense así. Pero el que ya no piensa así, ay, en la iglesia hay quien lo haga. Si no lo hago yo, lo hace aquel. No hay pena. No se pierde nada. De todas maneras se está haciendo. Esa manera de pensar es la que ha traído abajo a las organizaciones, hermano. Por eso es de que la persona tiene que estar muy consciente de lo que está haciendo.
Porque la carne y sus deseos se podría definir como eso viejo que hemos dejado, lo que hemos desechado, lo que botamos también nosotros. Usted tuvo que haber botado esa carne hace mucho tiempo. Los deseos carnales ya los tuvo que haber botado, hermano, desde hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque esos deseos carnales, ¿cuáles son los deseos de la carne? A la carne lo que le encanta es pereciar. ¿Sí o no? A la carne lo que le encanta es divertirse. Pero el espíritu lo que le gusta es estar en la presencia de Dios. Al espíritu lo que le agrada es batallar y arrebatar las bendiciones de Dios. Eso es lo que cuesta, arrebatar las cosas del cielo. Hermano, ¿cuántas veces no quisiéramos, como decía el hermano, que Dios nos saque de esos desiertos en los que estamos? Yo quisiera, hermano, de verdad le digo, no pelear tanto, no tener tanta batalla, pero esa no es nuestra historia. Tristemente eso es lo que nos ha tocado, tristemente y alegremente al mismo tiempo. Tristemente porque estamos ahí, sometidos a una batalla, a sufrimiento continuo, pero por otro lado es una alegría, porque después de ese sufrimiento vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver la respuesta de Dios, vamos a encontrar el resultado de lo que estamos pidiendo a Dios. Por eso, ahí también en el segundo libro de Reyes hay varios ejemplos de esto. En el capítulo número 9 también, mire lo que dice la palabra de Dios, verso 1 al 3. Entonces, el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, oiga esto, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues ahí, verás a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante y de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Mire lo que le dice, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. ¿Sabe por qué le dice cíñete? Esa es una palabra, hermano, que a veces nosotros no comprendemos. Pero ceñir significa, hermano, era recoger las túnicas largas con un cinturón, amarrárselas, para tener libertad de movimiento, para correr o actuar con agilidad. Eso es una figura, figurativamente, era prepararse para la acción, para la batalla, para el servicio. Es una llamada a la prontitud y a la firmeza y estar atento a las cosas. Le dice, cíñete, lo quiero vivo, lo quiero atento, lo que le voy a mandar a hacer. Necesita esto, vaya, me unge a Jehú. Y le dice, yo Jehová te he ungido por rey sobre Israel. E inmediatamente abra la puerta y eche a huir, eche a correr, no esperes. Mire lo que le estaba diciendo. No se vaya a quedar, corra, huya, escape. ¿No es eso lo que tenemos que hacer día en día? Estar escapando de los deseos carnales, estar escapando de los deseos mundanos, estar huyendo de las garras del infierno. Tenemos que estar ceñidos nuestros lomos con la verdad del evangelio, ceñidas nuestras manos, hermano, con las bendiciones de Dios. La Biblia dice eso, ceñid vuestros lomos con la palabra, porque la palabra nos hace ágiles, la palabra nos hace astutos para escapar de los ataques de la carne, porque la carne donde agarre a alguien, lo doblega. Donde se deje agarrar, hermano, donde nos dejemos agarrar, la carne nos va a doblegar. Porque eso es lo que yo veo, esa figura como el profeta viejo diciendo, oiga, la carne despertando y dice, oiga, dejamos ir a uno, hay que perseguirlo. Vea, segundo libro de Reyes capítulo 4 verso 29. Gloria al nombre del Señor. 4:29 de segundo libro de Reyes también. Mire lo que dice la escritura. Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos. Lo que yo le dije, póngase vivo. Y toma mi báculo en tu mano y ve.
y si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrán mi báculo sobre el rostro del niño. O sea, le dijo, esto demanda diligencia, Jesse. Esto demanda prontitud. Lo que tiene que hacer, hágalo. Agarre mi báculo. Si lo saludan, ¿qué le importa? No se detenga a perder el tiempo. Avance, camine, porque esto requiere diligencia. Mire, hermano, es que si nosotros nos dejamos doblegar por estas cosas, si a nosotros nos doblega la carne, ¿qué vamos a hacer nosotros? La carne sabe que en el momento de la persona debilitarse o detenerse, sobre todo en este andar del evangelio, es donde la carne vuelve a echar mano, oponiéndose a los deseos del espíritu. Y por eso es de que hay tanta gente, hermano, que no quieren buscar a Dios. ¿O no es así? Tanta gente, hermano, que están en una batalla continua y él le queda viendo a ella y ella se le queda viendo a él y los patojos se le quedan viendo a los papás y todos dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos metemos en ayuno o no nos metemos en ayuno? Y todos, no sé, allá usted. ¿Entiende? Eso es difícil en una familia. Eso es difícil en un hogar. Pero cuando alguien está determinado, dice, mire, yo voy a estar en ayuno. Allá ustedes sí no se meten, pero yo sí. Él ya está determinado. Ese es el espíritu, eso es avanzar, eso es caminar, eso es estar en pie, eso es estar allá. Pero muchas veces aquel espera que aquella le diga, que el otro le diga, que aquel que no quiere diga, mire, yo lo que pienso es, el año es largo. Tenemos muchos días para meternos en ayuno. Tiene razón, dejémoslo hoy. ¿Dónde quedó entonces la vida? ¿Dónde quedó entonces el doblegue del espíritu sobre la carne? No hay una fortaleza, amado hermano, espiritual que logre someter los deseos de la carne. Mira, hay un mensaje por ahí que predicó, no sé si nuestro pastor Álvaro, que se llamaba decisiones que le duelen a la carne. Hay decisiones que son duras para su carne. Decisiones que son difíciles para su carne. Decisiones que cuando la carne lo oye, la carne se brinca, la carne tiembla, la carne, amado hermano, se opone. Pero esta carne es fácil de doblegar. ¿Sabe cómo se doblega esta carne? Fácil, fácil, fácil. No le meta comida, ni le meta agua. Métala unos 3, 4 días sin comida y sin agua. Y ya va a ver cómo sale esta carne. Mansita, sedita. Hermano, el primer día la carne dice aguanto, un día sin comer aguanto, 2 días medio aguanto, y al tercer día empieza a doblegarse porque ya necesita, ya empieza la carne a decir agua, aunque sea un pan, aunque sea un pedazo de tortilla, pero el espíritu está ahí. Usted me ha hecho daño, ahora lo voy a someter yo. Esa decisión no es tan fácil para la carne, pero cuando la persona lo hace, entiende, y bendito sea Dios, que la persona está entrando en un ámbito o en un ambiente espiritual de gloria, en donde el espíritu va a ser fortalecido por Dios, en donde su oración va a ser más clara, su oración va a ser más determinante, porque no se puede orar estando en la carne no nos deja orar, pero el espíritu cuando entra y se conecta con el Dios del cielo, es donde empieza la persona a lanzar esa oración de necesidad, a pedir, a suplicar, a gemir, a quebrantarse, a agonizar en el altar, porque sabe que el espíritu tiene, hermano, esa viva necesidad de ser lleno de la gloria de Dios, ser lleno de la presencia de Dios. Yo no quiero detenerme, yo no quiero que el enemigo me agarre, yo no quiero que las tinieblas, hermano, me alcancen un día. El Señor reprenda al diablo. Vea, Primera de Pedro 1:13, ya vamos en la recta final. Gloria al nombre del Señor. Primera de Pedro 1:13 dice las Sagradas Escrituras: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea
manifestado. Ve, vuelve a decir, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sea astuto. Prepárese para presentar la batalla espiritualmente que se necesita. Porque mientras estamos avanzando, vamos a tener batalla, hermano. Esa batalla carnal. Esa batalla nos querrá doblegar. Esa batalla querrá que nosotros nos detengamos. Esa batalla querrá hacer presión para desboronar el espíritu, para quitar la fe, para quitar el ánimo. Esa batalla que a veces viene a la mente, en donde el enemigo aprovecha para decirle al creyente, no lo va a lograr, no va a poder. Mire cuántos años lleva orando, mire cuántos años lleva pidiendo, mire todo lo que le ha acontecido. Ve a su alrededor, ¿qué tiene? ¿Qué hay? No puede, Dios no responde. Dios no es un Dios de resultados. Deje eso, abandone aquello. Ahí está esa batalla mental día a día. Pero cuando la persona está débil, la persona dice, tiene razón, me voy a empezar a retirar, voy a empezar a alejarme. Pero el que está lleno del Espíritu, el que está lleno de la gracia, el que está lleno del fuego de Dios, dice, esta es la guerra, esta es una batalla. Aquí es donde tengo que ceñir mi vida. Aquí es donde tengo que ceñir el alma. Aquí es donde voy a demostrar de Dios me ha llenado, que Dios está conmigo. Es que qué terrible es esa batalla, hermano. Porque esa es una batalla que se libera en la mente. Si en su mente usted pierde la batalla, todo lo demás está perdido. Todo lo demás lo pierde. No hay más que pueda hacer. Porque si usted pierde aquí las cosas, si usted pierde la cabeza en algo, si usted pierde, amado, ahorita, si usted se estanca en su mente, se estanca en sus pensamientos, no va a lograr ver la mano de Dios en su vida. Por eso me gusta mucho lo que dice Éxodo. Éxodo 14 es como un ejemplo que podemos tomar referente a esto. Éxodo capítulo 14, el versículo número 1 al 5, vea lo que dice. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot en Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. ¿Ve usted eso? El desierto los ha encerrado. ¿Qué más? Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto, así como con el profeta viejo le avisaron, que el pueblo huía. Note usted las frases, huía, escapaba. ¿Qué fue lo que le dijeron los ángeles a Lot para que no lo alcanzara la desgracia ni el juicio de Dios? ¿Qué fue lo que le dijeron los ángeles? Corre, escapa por tu vida. Es que eso de escapar, amado hermano, eso es de correr, eso es de meterle. Es mejor que digan, ¿verdad? Aquí corrió que aquí quedó. Es mejor que digan, mire, el hermano se escapó, el hermano se libró, el hermano Dios lo ayudó porque no se detuvo. Ahí pasó orando, ahí clamó, buscó a Dios y Dios no lo abandonó. Mire, la palabra dice que cuando fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? De haber dejado ir Israel para que no nos sirva. Yo pienso que eso es lo que pensaba el diablo y pensaba la carne. Oiga, ¿en qué momento dejamos que se nos fuera? ¿Cómo dejamos que aceptara a Cristo? ¿Cómo dejamos que fuera esa campaña? ¿Cómo dejamos que fuera ese culto? Se nos escapó, se nos escaparon. Ellos deben de estar aquí sirviéndonos. Él debe de estar aquí doblegado. Eso era lo que el faraón pensaba. Toda esa gente dijo, ¿por qué los dejamos ir? ¿Por qué? ¿En qué momento se nos turbó la mente?
vamos a seguirlos, vamos a recuperarlos. Mire, la obstinación, la obsesión, porque la carne es obstinada, hermano. La carne va detrás de usted, es más, va con usted. Pero los deseos carnales, esos son los que usted ya tuvo que haber dejado. Pero esos deseos carnales vienen en burro siguiendo al creyente, como el profeta viejo. Ahí vienen detrás de usted. Ahí viene, amado hermano, ese deseo de pelear. Ahí viene ese deseo de fumar. Ahí viene ese deseo de tomar. Ahí viene ese deseo de no hacer nada. Ahí viene ese deseo del chisme. Ese deseo de adulterio. Ese deseo de fornicación. Ahí viene detrás. Por eso es de que la persona tiene que huir. Tiene que correr. Tiene que avanzar. Mire, Elías, cuando lo empezó a perseguir, amado hermano, el rey Acab, Elías no se quedaba en un lugar, un momento aquí, para allá, para allá, para allá, corriendo, huyendo, escapando. Y el otro como loco buscándolo, por allá lo vieron. Sí, decía, agarraba el ejército para allá. Cuando llegaban allá, ya se fue. Eso es escapar, eso es huir, eso, hermano, es estar uno ceñido, que ahí viene, me va a agarrar, me puede llegar a doblegar esto. No, salgo de ahí, salgo de donde estoy, salgo de donde me estanqué. Por eso usted tiene que entender, yo tengo que entender dónde estoy estancado, dónde estoy detenido para salir de ahí. Por eso, dése cuenta David, cuando lo empezó a seguir Saúl, se fue a meter a una cueva, se fue a meter a otra. Mire que lo agarró David en el desierto de Zif, en En-Gadi, incluso hasta en una cueva. Y ahí, de mano de aquel hombre, Abisaí le dijo, mira, Dios te lo ha puesto en tu mano. Si quieres, aquí lo atravesamos y se acabó la bulla. Pero el hombre no. Lo que hizo fue que le cortó un pedazo de manto. En otro lugar le quitó la cantimplora y no sé qué otras cosas le quitó. Bendito sea Dios. Se lo topó varias veces, lo tuvo cerca. Pero la agilidad, la astucia, la habilidad que Dios le había dado a David no dejó que lo agarraran. Es que la carne nos anda siguiendo. El diablo anda como loco persiguiéndolo a usted. Eso es lo que él se le metió a Faraón y dijo, mire, es que vea lo que dice. Dice la palabra, ¿cómo hemos hecho esto? De haber dejado ir a Israel para que no nos sirva. ¿En qué momento? Yo pienso allá los demonios peleando, deliberando con Satanás, diciendo, pero ¿en qué momento usted los dejó ir? ¿Por qué los soltó si ese era bueno para chupar? Ese era bueno para mujerear, ese era bueno para el pleito, ese era bueno para meter en problemas a otros. ¿Por qué lo dejó ir? Bendito sea el nombre del Señor. Ese era bueno para hacer arruinar la vida de otros. ¿Por qué lo dejó ir? Es que no era la voluntad de él, era Dios que lo salvó, es Dios que lo libertó. Y por eso mismo tenemos que seguir corriendo, hermano. Usted no puede confiarse. Vea lo que dice el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Es el problema, hermano. No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, mire lo que le dice, ¿por qué clamas a mí? Ahorita no es momento de clamar. Dile a los hijos de Israel, ¿qué cosa? Que caminen, que marchen. Dígales que ya dejen de estar viendo atrás. Lo que dice Lucas,
Todo aquel que pone la mano en el arado y voltea para atrás no es digno del reino de los cielos. Hermano, aquí tomamos el arado, ya no podemos voltear a ver, ya no hay regreso, ya no hay retorno para nosotros. Aquí lo que nos queda es o la salvación o la condenación. Aquí no hay más que hacer. La palabra dice que hay muchos que mejor les hubiera sido que nunca hubieran conocido el evangelio, porque después de haberlo conocido y regresarse para atrás, mejor les puede echarse una piedra de moler en la cabeza y tirarse en lo profundo de la mar. Eso dice la palabra. Aquí no tenemos retroceso, mi amado hermano. Aquí el Señor llamó valientes. Aquí el Señor llamó gente dispuesta a pelear la batalla. Gente que Dios vio capacidades en él que nadie más veía, capacidades en esa persona que nadie más tenía, hermano, conciencia de lo que esa persona era capaz de hacer. ¿Y sabe por qué sigue aquí? Porque Dios lo ha resguardado, porque Dios lo ha librado, porque hasta aquí Dios nos ha refugiado en el cuenco de su mano. Y aun cuando nos rodean las huestes de maldad, el Señor nos hace invisibles ante el peligro, como lo hizo con Eliseo. Porque cuando lo rodearon y todo el ejército de Siria para matar a Eliseo, salió Eliseo y le dijo: buenas tardes, ¿en qué les puedo servir? ¿Dónde está Eliseo? Yo los llevo con mucho gusto. Y era él. Y se los fue a llevar al rey. Y allá con el rey le dijo: ¿y ahora qué hago con estos? Ya los tiene aquí, denles de comer. Y cuando volvieron en sí estaban comiendo. Y cuando se dieron cuenta, oiga, y no veníamos por Eliseo. Terrible es ese hombre, terrible es el Dios que está con ese hombre. Vámonos, con él no podemos meternos. Mire, amado hermano, cuando una persona avanza, crece, madura, se establece, se vuelve una persona firme, esa persona no lo va a doblegar la carne. No puede, no puede. La persona continuamente está avanzando. Donde la carne llega, dice: aquí estuvo, pero ya se fue. El diablo llega y dice: aquí estuvo, pero ya se me volvió a escapar. ¿Por qué? Porque la persona está orando, porque la persona está metiéndose a buscar a Dios, está trabajando en las cosas de Dios. No deja que lo viejo lo alcance, que lo viejo lo engañe. No deja que el diablo le mienta. No deja que el diablo, hermano, le meta pensamientos absurdos al corazón, pensamientos, hermano, derrotados a la mente. No lo permite. Por eso continuamente camina. Eso es que la persona no se deja atrapar, que la persona está: Señor, líbrame, Señor, guárdame, reprende al diablo, reprende, ataca, Dios mío, bendice mi vida, guárdame en este día. Y ahí está, en toda hora, en todo momento, orando, guardándose, viviendo para Dios, librando su vida. Dios, cómo no lo va a guardar, Dios, cómo no lo va a tener en honra, Dios, cómo no lo va a usar. Y por eso la persona trabaja, por eso la persona hace, por eso la persona vive, por eso la persona siente lo que hace. No lo hace por obligación, lo hace porque le gusta, porque es espontáneo en hacerlo. Por eso la palabra misma dice, mire, yo no había entendido ese texto. Y Dios bendiga a nuestros pastores que nos enseñan. Por eso cuando la palabra dice: cuando alguno da, no dé por necesidad. ¿O por qué más dice? O por tristeza. ¿Sabe por qué lo dice? Lo que está hablando el escritor es que cuando la persona va a dar, no dé porque sintió tristeza en el corazón de darlo, no, o por necesidad, que está viendo la necesidad que hay, no. La persona lo da espontáneo. Cuando Dios le pone a la persona a ser espontáneo, eso Dios lo bendice, amado hermano. Eso Dios lo respalda. Por eso es que el trabajo de Dios debe de ser espontáneo. Mire, cuando a alguien le gusta hacer algo, inmediatamente: pastor, déjeme la cámara, déjeme la computadora, déjeme el sonido, déjeme hacerlo. Yo lo hago porque es espontáneo, él lo quiere hacer. Bendito sea Dios. Hay pastores, hermano, que no tienen la visión. Ay, hermano, pero usted, hermano. Pero bendito sea Dios.
Pero cuando hay esa espontaneidad para servirle a Dios, eso es lo que Dios toma. Eso es lo que Dios usa. Eso es lo que Dios respalda. Porque eso, si es espontáneo, no se va a cansar. No se va a cansar de hacerlo. Cuando es una vocación, cuando la persona tiene vocación para hacer las cosas. Eso hablábamos en el ayuno, en la reunión de pastores. Cuando uno tiene la vocación, siente, hermano, hacer las cosas, no se va a detener. Mire conmigo, hermano, yo empecé con esto del sonido por allá en el 96. Y han pasado, ¿qué? 20 años, digo yo. O más, fueron 30, ¿va? Pues como 30 años en eso. Y yo pensé que eran 20, ¿no? Hoy sí ya sentí el cuentazo de Joel. Hermano, esos 30 años y no he desistido del sonido. ¿Por qué? Porque me gusta. Y hasta yo, mire, a veces me regañan, pero yo le digo, yo prefiero regalar mi trabajo, no me importa porque me gusta lo que hago. Siento lo que hago. Pero ahí, hermano, cuando es obligado, cuando es por negocio, cuando es por trabajo, no. Este camino, cuando es por convicciones propias, avanzamos porque estamos haciendo la obra del Señor. Dios no lo va a dejar a usted abandonado. Dios le va a dar la salida, le va a dar, amado hermano, lo que necesite para que usted siga avanzando en el camino. El Señor nunca lo va a dejar en el mismo lugar. Nunca. El Señor no lo va a dejar echar raíces en el mismo lugar. El Señor lo va a dejar llevar, como dice la palabra, de poder en poder, de gloria en gloria. Hermano, el Señor lo va a aumentar. No toda la vida va a estar con las mismas cosas. No toda la vida se va a vestir igual. No toda la vida va a andar igual. No, hermano. No es así. Dios nos va aumentando. Dios nos va dando esa capacidad. Dios nos va llevando de poder en poder, de gloria en gloria. La manifestación de Dios siempre ha sido hacia arriba. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros avanzamos. Por eso, hermano, avance. No deje que nada lo detenga en este camino. Usted camine, usted dele. No se doblegue ante el diablo, no se doblegue ante los problemas, no se doblegue ante las situaciones, no se doblegue. ¿Sabe qué? Hay muchas veces que nosotros, y quiero dejarle esto muy en claro, muchas veces que nosotros ya nos hacemos con la bendición en la mano. Y a veces hacemos sueños. Uy, si me viene esto, ya tengo planeado esto, tengo planeado aquello, ya tengo planeado lo otro, ya. Y ya lo está saboreando. Es como aquel que le ponen el plato de comida enfrente y cuando lo va a comer se lo quitan. Y se le viene abajo su sueño, se le viene abajo lo que él pretendía. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es difícil para la mente humana entenderlo, pero para el que es de Dios dice, bueno, no era la voluntad de Dios, me iba a hacer mal. Entonces sigue su camino, no se detiene a lamentar por una derrota, no se detiene a chillar por una falla, por una falta, por algo que no salió como quería. No se detiene ahí. Esa persona se levanta y dice, voy a seguir caminando, voy a seguir avanzando hasta llegar a donde Dios quiere que yo esté. Porque tal vez eso, amado hermano, no era lo que venía de parte de Dios para su vida. Por eso avancemos hasta llegar a donde Dios quiere que lleguemos, hermano. Póngase de pie en esta mañana y delante del Señor vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que derrame de su gracia, que derrame de su poder sobre nosotros para no estancarnos. Padre, en el nombre de Jesús, yo me acerco delante de tu presencia, Padre, para darte gracias, para darte gloria y alabanza a tu nombre. Porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado en este camino. Nos has fortalecido en medio de los vendavales, en medio de las luchas y las dificultades que han venido sobre nuestra vida. Usted ha sido nuestro amparo. Usted ha sido nuestra fortaleza.
Usted ha sido nuestro lugar de refugio. Nuestra ciudad amurallada ha sido tú, Señor. Donde han venido problemas, persecuciones, corremos a esas ciudades de refugio. Corremos a nuestra ciudad de refugio, Padre, que eres tú. Por eso a ti clamamos, que nos fortalezca en esta preciosa hora, que usted rompa toda cadena, todo estancamiento, todo detenimiento.